Mateo capítulo 28. Este es el último capítulo del Evangelio de San Mateo. ¿Ok? La semana pasada habíamos hablado de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, cómo fue enterrado y ahora resucitó en día domingo. Y por eso el día domingo es muy importante en nuestra religión, porque ese es el día que Cristo resucitó y causó un cambio en el universo. Tuvo un efecto no solamente en la tierra, sino en todo el universo. ¿Sí? Porque esto ahora eh, causó la anticipación, ¿sí? La anticipación. Ahora esperamos la nueva creación que va a ser Dios, nuevos cielos y nueva tierra que va a ser Dios cuando Cristo venga otra vez, la segunda vez, por segunda vez, ¿verdad? Va a haber nuevos cielos, nueva tierra, un nuevo universo, este, y eh, también gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesús, la carta a los romanos, la carta a los romanos nos dice que gracias a la resurrección, nosotros somos justificados, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, ¿ok? Somos justificados delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿esto cómo es? Bueno, la razón es porque por medio del bautismo, ¿verdad? Nosotros recibimos esa gracia, ¿verdad? Que Jesús derramó en la resurrección, ¿verdad? Esa luz de la resurrección se nos aplica a nosotros, ¿verdad? Y somos una nueva creación. Eso está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. En Cristo, estando en Cristo, es decir, bautizado, ¿cómo nos incorporamos a estar en Cristo? Es el bautismo, ¿sí? Eso es 1 Corintios 12 al 13. Nos dice eso, que por medio del bautismo somos incorporados a estar en Cristo. Nos trasladamos para estar en Cristo. En 2 Corintios 5:17, cuando nos dice que en Cristo somos una nueva creación, ¿sí? Somos una nueva creación espiritualmente, ¿verdad? Y después, cuando venga Jesucristo por segunda vez, vamos a hacer una nueva creación físicamente, ¿ok? Entonces, esta esto es gracias a la resurrección. Y por eso el día domingo es tan importante. Y ahora lo vamos a ver también aquí. Mateo capítulo 28 versículo 1. ¿Ok? Dice, pasado el día de reposo. Entonces, acuérdense, el día viernes murió nuestro Señor Jesús, fue enterrado. El siguiente día, el día sábado, eso lo leímos la semana pasada. El día sábado, el siguiente día, los fariseos y los saduceos llegaron hacia Poncio Pilato y le dijeron, no vaya a ser que vengan los apóstoles, los discípulos de Jesús y roben el cuerpo y luego vayan y digan que Jesús resucitó. Para evitar eso hay que poner protección ahí, alguien que protege la tumba. Y también sellaron la tumba para que no vengan y pues quiten la piedra y saquen al Señor Jesús. Eso sucedió en día sábado, ¿ok? Ahora dice pasado el día de reposo, es decir, el día sábado, porque el día sábado era día de descanso para los judíos, el día de reposo para los judíos. Pasado ese día, es decir, ahora es domingo, ¿ok? Entonces, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el día domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ahora, algo muy interesante aquí, ¿ok? Aquí en Mateo capítulo 28, versículo 1, en el griego dice así, dice opse de sabatón, es decir, después del sábado, ¿verdad? Después del día sábado. Tepifoscuse eismian sabatón. Eso quiere decir cuando comenzaba, eso dice cuando comenzaba a despuntar o más bien, sí, igual como dice aquí prácticamente, al amanecer, ¿verdad? Y luego dice eismian, eso quiere decir prácticamente hacia el día o hacia el primer, porque mian quiere decir primer. Y por eso dice aquí el primer, y luego dice día de la semana, pero de hecho en el griego dice sabatón. Entonces, esta palabra sabatón que muestra al principio donde dice día de reposo, lo traduce como día de reposo, sábado. Pero esta segunda vez, perdón, esta segunda vez donde dice sabatón otra vez, no lo traducen como sábado, lo traducen como primer día de la semana. Y
de hecho, uno mismo pues se pregunta por qué lo traducen de esa manera. Es verdad, ¿verdad? Porque es un día después del día sábado y por lo tanto es día domingo y por lo tanto es el primer día de la semana. Pero ahora nos podemos preguntar por qué no dicen, como dice aquí, ¿verdad? El primer sábado, el día del primer sábado. ¿Por qué no dice el primer sábado, hablando de domingo? ¿Por qué no lo traduce así? Si está en el mismo contexto, aquí dice sabatón y acá dice sabatón también en el mismo contexto, ¿por qué no lo traducen igual? ¿Por qué no lo traducen los dos como sábados? Esto es muy importante y ahorita lo voy a explicar por qué. No solamente está en el mismo contexto, pero también si se fijan gramáticamente, ¿sí? Muchos quizás van a decir, bueno, sabatón está en plural, sí está en plural, pero aquí también está en plural. O sea, es la misma palabra, sabatón, sabatón. La razón que es en plural es porque se repite, ¿verdad? El hecho que esté en plural no quiere decir que no sea un día singular, porque incluso aquí vemos, miren cómo lo traduce la primera parte, pasado el día de reposo, no días, día de reposo. Está hablando de un día en particular. Al amanecer y luego después, repito, no lo traducen después aquí como sábado, sabatón, sino lo traducen como primer día de la semana. Ahora, quizás van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué es importante que lo traduzcan así? Es importante tenerlo en tu mente, reconocer que en el griego literal es la misma palabra, sabatón, sabatón. Y gramáticamente vamos a ver que la manera que se debe de traducir es el primer sábado, el, 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 el primer día sábado, ¿verdad? Y ahorita lo voy a, les voy a decir por qué esto es importante, ¿ok? Entonces, antes que digan, ya estoy confundido o confundida, sigan escuchando. Ahorita se va a aclarar las cosas, ¿ok? Primeramente Dios. En Éxodo capítulo 20 usa la misma palabra, sabatón. La misma construcción está en Éxodo capítulo 20 en el griego, la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Acuérdense, cuando hablamos de los adventistas del séptimo día, Éxodo capítulo 20, ¿qué está allí? Éxodo capítulo 20 nos dice, le dice Dios a los israelitas, ¿qué le dice Dios a los israelitas? Le dice, guardarás el sábado y usa la misma construcción que está aquí en Mateo 28, versículo 1. Entonces, debido a esto, ¿por qué no se traduce como sábado? O sea, es día domingo porque es el primer día de la semana, pero en realidad Mateo, el apóstol San Mateo, lo está llamando un sábado. ¿Por qué? Porque domingo es el cumplimiento del sábado del Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante. Porque aquí esto es prueba de que el día domingo ahora es llamado ¿qué? Sábado. Sábado, ¿por qué? Porque es el cumplimiento del antiguo sábado, el nuevo sábado, día domingo. El nuevo sábado, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? Pero también es el día domingo. Y eso ya lo he hablado, ya he explicado sobre eso. Miren, por favor, los videos sobre los adventistas del séptimo día. Tengo dos partes que hablan del sábado, ¿ok? ¿Ok? Más prueba gramáticamente que se debe de traducir como día sábado, ¿ok? Aquí está. La palabra mian, es decir, primero, está en la forma femenina singular, acusativa, ¿ok? Gramáticamente, esto es como en español tenemos palabras femeninas y palabras masculinas. Yo cuando hablo de una silla, yo no voy a decir el silla, ahí está el silla, sino voy a decir la silla, ¿verdad? En vez de decir el mesa, yo voy a decir la mesa. En vez de decir el puerta, yo voy a decir la puerta, ¿verdad? Tienen que estar concuerdos, ¿sí? El artículo que usas y la palabra el sustantivo, ¿verdad? Entonces, la silla, la mesa, ¿sí? Am, la puerta, no el puerta o el mesa o el silla, ¿ok? Es lo mismo en griego. Entonces, la palabra sábado es sabatón. Eso no es una palabra en el griego femenina, sino es neutro y es plural, no concuerdan. Esto quiere decir que igual que en Éxodo capítulo 20, cuando habla de un día singular, pero usa la palabra sabatón, aquí también usa la palabra sabatón hablando de un día singular que es día sábado. Es una palabra implícita, ¿sí?
Aunque en el griego no está la palabra día, es implícita, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos que en el griego, en la gramática, no concuerdan las palabras. La palabra primer no concuerda con la palabra sábado. Esto quiere decir que hay una palabra implícita, no escrita, pero implícita, que es la palabra día, para que concuerde esa palabra primero en el griego con día. Entonces, literal, está diciendo primer día sábado. No uno de los sábados, sino primer día sábado. Ok, repito, ¿por qué esto es importante? Porque esto es prueba. Tenemos un versículo en la Biblia donde el día domingo en el griego es llamado sábado, porque es cumplimiento del sábado. Entonces eso refuta a los adventistas. Refute a los adventistas. Ahora, esto de hecho es algo antiguo que también reconocieron personas que traducían Biblias anteriormente, antes. Por ejemplo, San Jerónimo en la Vulgata lo traduce igual. También la Vulgata Clementina, esta es una Biblia que fue aprobada por el Papa Clemente VIII, ¿sí? Entonces, en nuestra fe católica ya existía esta traducción, ¿verdad? De traducirla como sábado, ¿sí? Domingo, sábado, es un nuevo sábado, es el nuevo sábado, es el sábado de los cristianos, ¿sí? Es el día por eso es día de obligación para nosotros, por eso el día domingo es tan importante para nosotros, es el cumplimiento del sábado. También tenemos otras traducciones, por ejemplo, la Pishita hebrea, que viene del siglo II, entre el siglo II y siglo V. ¿Ok? Entonces, estas traducciones, ¿sí? Ya tenían ese tipo de traducción que les acabo de explicar. Ok, vamos a continuar ahora. Noten, este es día domingo, un nuevo sábado, el cumplimiento del sábado del Antiguo Testamento. Y ahí está María Magdalena y la otra María que llegaron a ver el sepulcro. Igual que la semana pasada, acuérdense, ¿qué sucedió después de que Jesús fue enterrado y se cerró en la tumba con una piedra? ¿Quién estaba sentado? ¿Quiénes estaban sentadas enfrente de la piedra? María Magdalena y la otra María. ¿Quién es la otra María? La madre de San Judas Tadeo y también de el apóstol Santiago el menor y de José, ¿ok? Ellos eran familia de la Santísima Virgen, ¿ok? Y se produjo un gran terremoto. Se produjo un gran terremoto, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, ¿por qué sucedió el terremoto? Porque sucedió todas esas cosas. ¿Por qué sucedió el terremoto? Igual que la semana pasada, hubo como una reacción cadena, ¿verdad? Jesús murió, Jesús falleció, se rompe la vela del templo desde arriba hacia abajo. Cuando pega hacia el suelo, hay hay un terremoto, ¿sí? Una cadena de reacción igual sucede aquí. Aquí baja el ángel. ¿Por qué sucedió el terremoto? Aquí nos explica. Porque bajó un ángel del Señor, un ángel desde el cielo, descendió y se acercó, quitó la piedra y se sentó sobre la piedra y por eso sucedió el terremoto. Entonces, después de eso sucedió el terremoto. Y ahora noten lo que dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Se asustaron. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, tres cosas que les quiero decir. En primer lugar, muchos dicen que hay una contradicción, porque una, un evangelio dice una cosa y luego este evangelio dice esto, ¿ok? Y hay unos que dicen, bueno, ¿por qué acá dice que María miró que el ángel movió la piedra y todo eso, pero acá, perdón, aquí es como si ellas miraron todo eso, miraron el terremoto, miraron el ángel que bajó y todo eso. Ellos miraron todo el proceso, ellas miraron todo el proceso, según, ¿verdad? Y en otro evangelio están como más confundidas, como si no lo hubieran visto.
Entonces ahí está la pregunta, ¿hay una contradicción? No, porque de hecho aquí no dice en ninguna parte que miraron el terremoto, sino dice, se produjo un gran terremoto. Cuando lo menciona en el griego, menciona como si fuera en el pasado, como si es algo que ya había sucedido, es decir, como decir, ocurrió un terremoto, ¿sí? No indica que ellas miraron el terremoto y miraron el ángel bajar y miraron que él movió la piedra y todo eso, ¿ok? Eso sucedió y luego ellas llegaron después. Pero cuando sí llegaron y miraron el ángel les dijo, no teman. ¿Por qué? No dice no teman, ah, solo era, no dice que temieron por el terremoto, porque repito, no dice que miraron el terremoto, ¿ok? Pero dice, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Dos interpretaciones aquí. En primer lugar, dice Santo Tomás Aquino que mm, el ángel les dice eso porque ellos vienen con amor. Los guardias, al contrario, ellos pues no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, pero ellas sí. Ellas llegaron para ver el sepulcro porque de hecho nos dice otro evangelio que ellas iban a ungir a nuestro Señor Jesús nuevamente porque lo hicieron muy rápido. Cuando el día que falleció nuestro Señor Jesús era día viernes, estaba atardeciendo. Ya cuando atardecía, ahí es cuando los judíos empezaban su día de descanso y entonces lo hicieron rápido para que puedan entrar al descanso. Entonces ahora regresan el día domingo para poder hacerlo bien, ¿sí? Porque lo querían hacer con más calma, ¿ok? Entonces, cuando una persona fallece, a veces la mente no está al 100. Entonces, cuando iban caminando, de hecho, nos dice otro evangelio que iban caminando, iban platicando, y luego se dieron cuenta, espérenme, ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra está grande, ¿quién nos va a ayudar a mover esa piedra? Pero cuando habían llegado, ahí es cuando miraron que ya estaba abierto, ¿sí? Y en segundo lugar, algunos preguntan, bueno, ¿el ángel puede leer mentes o conoce las intenciones de las personas? Santo Tomás aquí no dice que no. Lo que pasa es que Dios se lo reveló al ángel. Tú vas a ir, vas a bajar, vas a hacer esto y te les vas a decir esto, ¿ok? Y luego les dice ángel, les dice el ángel, no está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y de hecho, esto sí está si se acuerdan, Mateo, capítulo 26 versículo 32. Dos capítulos antes, ¿qué sucedió? Jesús les dijo, después de decirles a los apóstoles, ustedes me van a abandonar. Después le dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ahorita están en el sur, están en Judea, en Jerusalén. Pero Jesús le dice, después vamos a ir al norte, a Galilea, y allí los voy a ver. Entonces ya lo prometió en Mateo capítulo 26 versículo 32, y por eso ahora el ángel le dice, ya resucitó, ahora vayan y dice, él va delante de ustedes a Galilea. ¿Ok? Allí lo verán, ¿sí? Miren, se los he dicho. Buena noticia, ¿verdad? Grande es el Señor. Y ahora está la pregunta, ¿quién resucitó a nuestro Señor Jesús? Porque aquí en Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice que fue Dios Padre, dice Pablo, apóstol, no por investidura ni me- me- mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, ahí dice en Gálatas 1:1 que fue el Padre, Dios Padre lo resucitó. Pero aquí en Juan capítulo 2 versículos 19 al 22 nos dice que fue Jesús mismo, el Hijo mismo, Dios Hijo mismo, se resucitó a él mismo. Dice Jesús, destruyan este templo y yo, ¿verdad? Y lo levantaré de nuevo en 3 días. Entonces Jesús dice que él mismo lo va a levantar. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, ¿sí? Entonces Jesús, hablando de su propio cuerpo, dice, si lo destruyen, yo, ¿sí? Lo levantaré de nuevo en 3 días. Entonces Jesús dice que él mismo va a resucitar su cuerpo.
Y luego dice aquí en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, es decir, el Espíritu Santo, el espíritu de aquel, ¿quién es? El espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, y luego ya continúa diciendo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, noten como que en una parte dice el Padre, en otra parte dice el Hijo. Entonces, ¿quién resucitó al Hijo? Eh, la respuesta es los tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque son un solo Dios, tienen un solo poder divino y por lo tanto, con ese mismo poder divino, ese único poder divino, resucitaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque trabajan juntos. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? La respuesta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Y ahora dice en el versículo 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Entonces, por eso a María, a Santa María Magdalena le decimos apóstol de los apóstoles, porque ella fue y le avisó a los apóstoles que Jesús había resucitado. Entonces, noten qué gran puesto le dio Jesús a esta mujer, ¿sí? Muy interesante porque en estos tiempos, en la cultura judía y también en la cultura romana, el testimonio de una mujer no valía nada. Y tenemos los textos de los judíos de ese tiempo, de los romanos en ese tiempo, que ambos creían que el testimonio de una mujer no tiene valor, no vale nada. Entonces, ¿cómo Jesús escoge a una humilde mujer para ser la que va y le dice a sus apóstoles que él ha resucitado? ¿Sí? Jesús va en contra de las creencias de la sociedad. Y esto es más prueba de que las escrituras, de hecho, no son falsificadas, porque si los evangelios fueron inventados, era un mito, una historia inventada, entonces, ¿por qué lo estás creyendo? ¿Para que la gente te crea? Bueno, si quieres que la gente te crea, ¿por qué estás diciendo que una mujer fue era testigo de estas cosas? Más bien, si estuvieran mintiendo, si estuvieran echando mentiras, dirían que, pues, un hombre, ¿verdad? Quizás el apóstol Pedro, el apóstol San Pedro, ¿sí? Él fue a quien Jesús se le apareció primero y él fue y le dijo a los demás, pero no, dicen que fue una mujer, ¿sí? Va en contra de las creencias de la sociedad en ese tiempo. Si fuera algo falsificado para que la gente creyera, estuviera creado para que la gente de ese tiempo lo aceptara más fácil, pero no lo hicieron así porque así no es como sucedió. La realidad es que Jesús se le apareció primero a una mujer por su humildad, ¿sí? Y su amor a Dios. Es grande el ejemplo, ¿sí? De Santa María Magdalena, la humildad, el amor a Dios, ¿sí? Y luego dice, vamos a ver aquí. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Entonces, miraron al ángel, se asustaron. Después llegaron, ¿verdad? Llegaron a la ciudad para informarles a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Les explicó a ellos. Y ahora, fíjense en la respuesta que ellos van a tener. Después de reunirse con los ancianos y deliberar, o sea, decidieron lo que iban a hacer, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Entonces, ¿qué es la respuesta que les dicen? Que le dijeron que le dijeron a los soldados.
estos ancianos, los principales sacerdotes de los judíos, le dijeron a los soldados, miren, ustedes van a decir que los discípulos vinieron anoche cuando ustedes estaban dormidos y robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, en vez de decir, wow, se les apareció a ustedes un hombre y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, ¿verdad? En vez de investigar y analizar y llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías, ¿qué hicieron? Pues con el dinero, ¿verdad? Vamos a usar el dinero y ustedes van a echar mentiras. Y miren lo que pasó. Y si esto llega a oídos del gobernador, es decir, si llega a los oídos del Poncio Pilato, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Es decir, nosotros nos encargamos, no se preocupen. Ahora, no sabemos lo que le pasó a los soldados. Unos dicen que quizás le dieron pena de muerte a los soldados porque ah, Poncio Pilato les dio un orden y no lo cumplieron. Si eso sucedió, fíjense en cómo estas personas tomaron el dinero, porque ahí dice en el versículo 15, ellos tomaron el dinero, lo aceptaron. Fíjense en cómo ellos experimentaron eso y aún así no quieren creer. Hay personas que simplemente no quieren creer. Ellos aceptaron el dinero. Imagínense si el gobernador los mató. Supongamos que recibieron pena de muerte. ¿Qué sirvió todo ese dinero? Nada. Supongamos que quizás recibieron castigo y era un castigo leve o quizás vamos a suponer incluso que no recibieron castigo. Bueno, lo gozaron por un tiempo ese dinero, pero ¿qué sucede después de morir si no están arrepentidos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo ambos, los judíos y los gentiles, andan rechazando a Jesús? Pero después vamos a ver que también va a haber judíos como los apóstoles, ¿sí? Judíos como los apóstoles y gentiles, vamos a ver después que van a aceptar a Jesús, ¿sí? Y no nos tenemos que ir tan lejos. Y de hecho, si se fijan, San Pedro, lo que él experimentó la transfiguración de nuestro Señor Jesús en el monte y cómo se oscureció. Y él miró a Moisés, él miró a Elías. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo amado, ¿sí? Él experimentó todo eso y aún así San Pedro negó de Jesús 3 veces. Entonces, le puede pasar a cualquiera. Hay que estar firmes en nuestra fe, ¿ok? Firmes en la fe. Ahora ya me lo vamos a acabar aquí. Solamente quiero hablar de los credos. ¿Qué quiere decir credo? Quiere decir lo que creemos, credo, creer, nuestras creencias, ¿sí? Este es el credo de los apóstoles, ¿ok? La razón que les voy a mostrar esto es porque estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nosotros am, somos creyentes de Jesús, estamos en Jesús, ¿verdad? Tenemos confianza que un día Él también nos va a resucitar a nuestros cuerpos. Y aquí dice en el credo de los apóstoles, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahora, noten, en primer lugar, antes de continuar, dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué dice Creador del cielo y de la tierra hablando de Dios Padre? Pero cuando mencionamos al Hijo Jesucristo, no decimos, creo en Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Y después va a mencionar el Espíritu Santo y no va a decir, creo en el Espíritu Santo, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué solamente lo dice con el Dios Padre? ¿Qué no? Jesús es creador, sí, Jesús sí es creador de todo. Por eso cuando rezamos el rosario, ¿qué le decimos a la Santísima Virgen? Decimos, Madre del Creador. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador. ¿Qué tal el Espíritu Santo? ¿Él es el creador? Sí, Él es el creador también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con un solo poder, el único poder divino que existe, crearon todo juntos, una sola acción, con un solo poder. ¿Por qué se le aplicamos aquí al Padre? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La razón es porque voy a explicar ahora las procesiones divinas.
nosotros creemos que el Hijo, Dios Hijo es el Hijo de Dios Padre. Dios Hijo, el Hijo es el Hijo de Dios Padre. Entonces, Él fue engendrado y por eso cuando vamos a misa los domingos, ¿qué decimos? Engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Es de la misma naturaleza del Padre, es Dios. Dios Hijo es Dios. Y por eso decimos Dios Hijo, es Dios, el Hijo. Igual que el Padre, es Dios. Son un solo Dios. ¿Y por qué decimos que fue engendrado, no creado? La razón es porque Él es Dios. No, no hay un punto donde no existía. Jesús existía desde siempre. No fue creado. Él es increado. No fue creado. Él fue engendrado. ¿Qué quiere decir engendrado? Eso describe la relación que tiene el Padre con el Hijo. El Padre le dio todo al Hijo desde la eternidad, desde hace, o sea, desde siempre. El Hijo tenía todo. Él siempre existía, pero Él lo recibió del Padre. ¿Ok? Puede ser una idea confusa primero, pero contemplando estas cosas después se van a dar, se va a venir más fácil a ustedes, ¿ok? Entonces, Dios, el Hijo viene del Padre y el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Acuérdense, desde la eternidad, Dios Padre se contemplaba, se conocía, ¿sí? Al contemplarse, Dios Padre hizo una imagen de Él mismo. Igual como si yo les digo a ustedes, piensen en una silla, ¿sí? En su corazón, una palabra interna, ¿verdad? En una silla, van a pensar en una imagen de una silla. Bueno, ¿qué tal cuando Dios Padre se contempla a sí mismo? Este acto es lo que produce una palabra interna, es algo que sucede dentro de Dios y por lo tanto lo que procede es Dios, ¿ok? Esto que sucede dentro de Dios, esta palabra de Dios es infinita porque es una imagen de Él mismo y por eso decimos que el Hijo es imagen de Dios Padre. Eso es lo que produce al Hijo, ¿sí? Entonces, por eso no podemos decir que el Hijo fue creado, porque al decir que fue creado, estás diciendo que hubo un tiempo donde no existía, pero eso es falso. Jesús siempre existía, el Hijo, Dios Hijo, siempre existía, porque Dios Padre siempre se conocía. Al decir que hubo un tiempo donde Dios Hijo no existía, es igual que decir que hubo un tiempo donde la palabra de Dios no existía, donde el Dios Padre no se conocía, donde no se contemplaba, ¿ok? Donde no se reconocía a sí mismo. Y eso obviamente es falso. Dios Padre siempre se reconocía y por lo tanto siempre existía su palabra, ¿sí? Al contemplarse, produce esta palabra que es el Hijo, o sea, la palabra de Dios. ¿Y por qué lo llamamos Hijo? Dios Hijo. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios recibe todo que tiene Dios Padre, todo el poder, ¿sí? Toda la sabiduría, lo recibe desde siempre. Siempre lo tiene, pero lo recibió del Padre, ¿sí? ¿Ok? Lo recibió del Padre y por eso, como un padre da todo a su hijo, como un hijo recibe todo de su padre, por eso llamamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad Dios Hijo, porque lo recibió todo del Padre directamente. ¿Ok? Entonces, imaginen, para que les ayude un poco, imaginen como una flecha. Piensen en la palabra Padre y luego piensen en una flecha que baja hacia la palabra hijo y luego piensen en la palabra hijo, de allí sale una flecha que llega hacia la palabra Espíritu Santo. Y así son las procesiones divinas. El Hijo viene del Padre, recibe todo del Padre desde la eternidad. No hubo un momento, ni un momento, donde el Hijo no tenía todo del Padre, todo lo que tiene el Padre. El Padre, del Padre viene el Hijo y del Padre y del Hijo viene el Espíritu Santo. Existe esa procesión. Y eso existe, esa relación que ellos tienen entre ellos mismos, esa relación, esa procesión es desde siempre. No hay un momento donde esas flechas, ¿verdad? Si lo quieren pensar de ese modo,
no existía, siempre existía esa relación, es lo que quiere decir. ¿Ok? Y ahora quizás dicen, ok, bueno, sí tiene sentido, pero a la vez estoy un poco confundido o confundida. Bueno, estamos hablando de Dios. No crean que así de fácil lo van a... Si se confunden con la matemática o con la ciencia, mucho más con hablarlo, con lo de Dios, ¿verdad? Entonces contemplen estas cosas, ¿verdad? Y aquí estoy, me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Pero también el Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es el amor de Dios. Y por eso, cuando el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, eso es, de allí viene el Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo. Ahora, ¿hubo un momento desde la eternidad donde no existía el Espíritu Santo? No, siempre existía el Espíritu Santo porque siempre existía el amor que el Padre tiene hacia el Hijo y el Hijo tiene hacia el Padre. ¿Sí? Pues siempre existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coeternas estas personas, las divinas personas. Entonces, ¿por qué, en fin, por qué decimos, hablando de Dios Padre, decimos Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? El Hijo no es creador, el Espíritu Santo no es creador. No, sí son creadores. De igual manera, ¿por qué cuando hablamos del Espíritu Santo, por qué le decimos Espíritu Santo santificador? ¿Por qué cuando decimos, hablamos de una persona va a ser santificada, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a santificar? El Espíritu Santo te va a vindicar. El Espíritu, así, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Por qué no decimos Dios Padre te va a santificar? Dios Hijo te va a santificar. Sí puedes decir eso, pero ¿por qué usualmente se le aplica aquí en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre, el amor del Hijo. Y por eso, como la santificación es un acto de amor, ¿sí? Proviene del amor de Dios, la santificación de los hombres. Por eso se la aplicamos al Espíritu Santo. Se la aplicamos al Espíritu Santo. Pero tenemos en cuenta que también se aplica al Padre y al Hijo. Y eso, hablé de eso más a fondo. Si quieren ver más sobre eso, miren el video de Mateo capítulo 12, cuando hablamos de el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que cualquier pecado contra el Hijo va a ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no? La razón es que Jesús está aplicando el acto de santificación al Espíritu Santo. Si tú niegas del Espíritu Santo y no te quieres arrepentir, pues obviamente Jesús no te va a perdonar. Ahí está hablando de los que no se quieren arrepentir. Entonces, ¿por qué Jesús aplica el acto de santificación al Espíritu Santo? ¿Qué no Jesús mismo también santifica? Sí, pero lo está aplicando el Espíritu Santo para teológicamente categorizar a las personas de la Santísima Trinidad. A Dios Padre, cuando decimos que Él es creador, no es que estamos excluyendo al Hijo ni al Espíritu Santo, sino que al llamarlo creador, también se aplica a las demás personas porque son un solo Dios. Y por eso cuando seguimos leyendo, miren, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Por qué no llamó al Padre Señor? Después vamos a ver que cuando menciona el Espíritu Santo no dice Espíritu Santo Señor o el Señor Espíritu Santo. ¿Por qué no? El Espíritu Santo no es Señor de nosotros, sí. Segundo de Corintios 3:16 nos dice que el Espíritu Santo, o se me hace que es el versículo 17, nos dice que el Espíritu Santo es Señor. Lucas capítulo 10 también nos dice que Dios Padre es Señor. Entonces, ¿por qué aquí se aplica al Hijo? Bueno, porque Él es Dios. Y al aplicárselo al Hijo, se lo aplicamos también al Padre y al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces reconozcan eso, que cuando se le aplica esto de creador al Padre, también se le está aplicando al Hijo y al Espíritu Santo, porque son un solo ser, un solo Dios. Cuando se le aplica la palabra Señor al Hijo, se le aplica también al Padre y al Espíritu Santo, ¿sí? Porque son un solo Dios, un solo ser divino. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Espérenme, ¿Jesús fue creado? No. Su naturaleza humana, sí. Hace 2000 años fue creada. ¿Por quién? Aquí dice por obra y gracia del Espíritu Santo. Espérenme. ¿Y el Padre no creó la humanidad del Hijo? ¿El Hijo no creó su propia humanidad también? Sí. Pero aquí, repito, se le está aplicando el Espíritu Santo porque la encarnación es un acto de amor, ¿sí? Jesús se encarnó por amor a nosotros y por lo tanto se le aplica el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor de Dios Padre y de Dios Hijo. Aunque reconocemos que la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, la humanidad, el cuerpo humano, la alma humana de Jesús
fue creada ¿por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Un solo acto, un solo poder divino. Entonces, al aplicársela al Espíritu Santo, también se la aplicamos al Hijo y al Padre. ¿Ok? Nació de Santa María Virgen. Sí, el Hijo hizo esto. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Ok? Entonces, esto es, sí. Entonces, hablando de Jesús, ¿qué hizo Jesús, nuestro Señor, el Hijo, por nosotros? Nació de Santa María Virgen, se hizo hombre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Cómo que descendió a los infiernos? Sí, después de morir nuestro Señor Jesús, Él descendió a los infiernos. No dice descendió al infierno, dice descendió a los infiernos. ¿Qué es ese lugar? Acuérdense, antes de morir Jesús, cuando murió Noé, cuando murió Adán, Eva, cuando murió este, Abraham, Isaac, Jacob, ¿dónde fueron? No fueron al cielo, porque nadie podía entrar al cielo, las puertas del cielo estaban cerradas. Jesús, después de morir, las abrió. Entonces, ¿dónde iban estas personas? Cuando morían, iban al lugar de los muertos. Iban al lugar de los muertos, es decir, Sheol, ¿ok? Es decir, los infiernos, así se llamaba, los infiernos, Hades en griego, Sheol en hebreo, el lugar de los muertos, ¿ok? Allí estaban y estaban en espera. Allí iban las ánimas justas y las ánimas también malvadas. Las ánimas malvadas estaban sufriendo, pero las ánimas justas estaban allí esperando a que venga el Mesías para abrirle las puertas del cielo para que ellos entren. ¿Sí? Entonces, por eso dice, descendió a los infiernos. ¿Por qué? Para mostrarle a los malvados de lo que se perdieron y también para darle la bienvenida, para abrirles la puerta del cielo a todas las almas justas, para que salgan de allí, de ese lugar, para que entren al cielo. Y ahora están en el cielo. ¿Ok? Por eso dice que descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, en día domingo. Ascendió al cielo, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Esto quiere decir que Dios Padre tiene un cuerpo espiritual o un cuerpo físico? No, no tiene ni cuerpo físico ni cuerpo espiritual. Cuando dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, se refiere al hecho de que Jesús tiene todo el poder. ¿Ok? Está sentado a la diestra de Dios Padre, no porque Dios Padre tiene cuerpo físico, no porque el Padre tiene cuerpo espiritual, sino porque Jesús tiene todo el poder. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo que va a juzgar a vivos y muertos? Sí, porque miren por favor el estudio bíblico que hice sobre Mateo capítulo 25. Ahí expliqué qué es esto de juzgar a vivos y muertos cuando venga una segunda vez nuestro Señor Jesús. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a leer el credo niceno. El credo niceno. Este es lo que leemos o lo que decimos en cada misa cuando es día obligatorio. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Entonces, noten, en el mismo credo estamos diciendo que el Hijo es Dios y el Padre es Dios. ¿Por qué acá nombramos Dios y decimos Padre? ¿Estamos diciendo que solamente el Padre es Dios? No, el Padre no solamente es Dios, sino también el Hijo y también el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios. Y cuando nosotros mencionamos creo en un solo Señor quiere decir Dios. Un solo Señor quiere decir Dios. ¿Sí? Cuando decimos un solo Señor Jesucristo, no estamos diciendo que Dios Padre no es Señor o que el Espíritu Santo no es Señor, sino estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Y también se aplica a Dios Padre y a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo también, ¿ok? Dios Padre es Señor, Dios Hijo es Señor, Dios Espíritu Santo es Señor y es un solo Señor porque es un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo porque Jesucristo es Dios, Hijo único de Dios Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿sí? Fue engendrado, no creado, fue engendrado
recibió todo del Padre desde la eternidad. No hubo ni un momento donde Dios Hijo no tenía todo lo que tiene el Padre. Dios de Dios. Sí, Él es Dios que proviene de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es lo que significa esas palabras, que Dios Hijo viene del Padre, ¿sí? Pero no fue creado, esto es desde la eternidad. En cada momento, vamos un momento hacia atrás, el Hijo existe, un momento hacia atrás, el Hijo existe, un momento hacia atrás. Desde antes de que el tiempo existiera, el Hijo aún existe con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esto es lo que distingue las personas divinas, hermanos. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es Dios. Ahí está muy claro que estamos diciendo que es Dios. Por quien todo fue hecho, ¿sí? Él es creador, ¿ok? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Después vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento también hay profecías de esto, ¿sí? Que Jesús va a morir y va a resucitar. Después vamos a ver eso más a fondo, ¿ok? Aunque ya hemos visto, ¿verdad? Cómo está en el Antiguo Testamento profetizado también. Y subió al cielo, ascendió a los cielos, ¿verdad? Ascendió al cielo. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Sí, procede del Padre y del Hijo. Entonces no es creado, sino que procede del Padre y del Hijo desde la eternidad. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Por qué? Porque es Dios, lo adoramos porque Él es Dios y que habló por los profetas. Y que habló por los profetas. Eso quiere decir que los profetas estaban, el Espíritu Santo guiaba a los profetas, ¿sí? Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. ¿Ok? Y ya podemos acabar entonces aquí. El versículo 11 dice, mientras ellas iban, algunos de la guardia, ya leímos esa parte, ¿sí? Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Porque uno se suicidó, ¿se acuerdan? Judas Iscariote. Los 11 fueron al norte, a Galilea, a la tierra de Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. ¿Qué quiere decir que dudaron? Esto quiere decir que había allí, entre los apóstoles, algunos que estaban tratando de poner todas estas experiencias que estaban experimentando de una manera que sea más explicable para ellos, ¿sí? En vez de decir, bueno, Jesús es el Mesías, Jesús murió, resucitó y aquí está delante de nosotros. En vez de decir eso, se rascaban la cabeza diciendo, bueno, yo pensaba que la resurrección eso era hasta el fin, hasta el final. ¿Cómo resucitó? Estaban como dudando, estaban como, estaban aquí y allá, estaban no muy decididos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de poner todo en términos que ellos entendieran, lo cual no es malo poner cosas de manera que tú lo entiendas, pero si tú estás poniendo verdades a un lado o estás tratando de, de sacar una verdad porque no lo entiendes muy bien, allí es cuando pues puede causar un problema eso. Entonces noten que están como confundidos algunos, diciendo, bueno, ¿qué está pasando, verdad? ¿Cómo puedo explicar esto? Porque esto está fuera de lo que yo conozco. Acercándose Jesús les dijo,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esas palabras les está diciendo, no duden, yo tengo todo el poder. Ahora, ¿por qué dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué quiere decir que todo fue dado a él? Se refiere a su procesión, la divina procesión del Padre. Aquí lo que explica San Hipólito, dice, él nació, el Hijo, el Verbo de Dios nació antes de todos los siglos, recibió todo de Dios Padre desde toda la eternidad, ¿sí? Entonces el Padre perdón, el Hijo fue engendrado por el Padre y por lo tanto eso nos dice que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Tengan eso en mente. La Santísima Trinidad no es que el Padre es el Hijo y es el Espíritu. No, no. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Y esto lo hace muy claro, ¿sí? Las divinas procesiones. ¿Cómo puedes engendrar a ti mismo? Eso, por eso usamos esa palabra, ¿verdad? Él recibió todo del Padre. ¿Cómo lo vas a recibir de ti mismo? Así, no tiene sentido, al menos que sean distintas personas. Y esa es la realidad, que son distintas personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero son un solo Dios. San Juan Crisóstomos también ah, estaba hablando de 1 de Corintios capítulo 15, cuando dice que Jesús va a dar el reino al Padre. Después hablaremos de eso. Esto no quiere decir que el Hijo ya no va a tener el reino. Cuando dice que el Hijo va a dar o va a referir todo al Padre o va a referir el reino al Padre, esto es reflejo del hecho que el Hijo viene del Padre, ¿ok? Aquí lo explica San Juan Crisóstomo, dice, refiriéndose todo al que lo engendró, no como si por sí mismo no fuera suficiente, es decir, que no es que Jesús no tiene derecho de tener el reino y no es que Jesús va a perder el reino, sino que él con el Padre tiene dominio del reino, ¿sí? Porque ambos son Dios. Pero eso está escrito en las Escrituras para reflejar el hecho de que el Hijo fue engendrado por el Padre. El Hijo viene del Padre. No es que fue engendrado así como los seres humanos son engendrados, ¿verdad? Am, Sino que es una palabra que usamos para describir la relación que el Hijo tiene con el Padre. El Hijo recibió todo del Padre, como un hijo recibe todo de su Padre, ¿verdad? San Atanasio también, hablando de este versículo, ¿verdad? De las palabras que encontramos en este versículo. Dice, miren la explicación tan importantísima que nos dice San Atanasio, ¿sí? Dice, para evitar que este es un sinopsis de lo que estaba hablando, ¿ok? Dice, para evitar que la gente crea que Jesús es el Padre, por eso Él ha dicho, me fue dado, ¿verdad? Él dice, el Hijo dice estas palabras, me fue dado, ¿verdad? Aquí lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice que me fue dado? ¿O por qué dice la palabra recibí? ¿Por qué dice me fueron entregados? ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué usa esas palabras? Lo dice solo para mostrar que Él no es el Padre, sino el Hijo del Padre. ¿Sí? Entonces las escrituras son muy claras. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Muy claro está en las escrituras, pero también las escrituras nos expresa que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. Y nos dicen estas palabras para que entendamos eso. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ¿verdad? Son tres personas distintas. Dice, Verbo y el Hijo eterno, que por su semejanza con el Padre tiene eternamente, desde siempre, lo que tiene de él, ¿sí? Y por ser hijo, tiene del Padre lo que tiene eternamente. Entonces, Él es el Verbo, la palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios y desde siempre recibió del Padre lo que Él tiene, ¿sí? Siempre existía esa relación del Padre y del Hijo, siempre existía el Hijo. San Ambrosio
Miren lo que dice, dice, además, para que nadie caiga en error, preste atención a los signos que nos concede la Sagrada Escritura, la Biblia, mediante los cuales podemos conocer al Hijo. Se le llama el Verbo, el Hijo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Sí, Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Dios Padre, al contemplarse, produce la palabra que es el Hijo, ¿verdad? Él es el Hijo porque recibe todo del Padre, ¿sí? El poder de Dios. Primera de Corintios 1:24 nos dice que Jesús es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. ¿Por qué se le llama así a Jesucristo, al Hijo? ¿Por qué? Bueno, porque expresa cosas sobre Él, ¿sí? Dice, Él es la palabra o el verbo, dice San Ambrosio, porque es sin mancha. El poder, porque Él es perfecto. El Hijo, porque es engendrado del Padre. Entonces, Él es sin mancha, igual que Dios es sin mancha. Él es imagen de Dios Padre. Él es perfecto en el sentido de que Él tiene la perfección de Dios. También los santos que están en el cielo están perfeccionados, nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 24. O perdón, capítulo 11, versículos 22 al 24 nos dice que los santos en el cielo están perfeccionados, están perfectos. Pero aquí está hablando de un sentido de Dios. Tiene una perfección divina. ¿Ok? Él es el Hijo de Dios. Sí, él es aquí dice el poder porque Él es perfecto. Él tiene una divina perfección. El Hijo porque es engendrado del Padre. Él recibe todo del Padre. La sabiduría porque Él es uno con el Padre, un solo Dios. Uno en la eternidad, uno en la divinidad, uno en la eternidad porque existían juntos desde siempre. Uno en la divinidad porque son un solo Dios. No es que el Padre sea una persona con el Hijo, es decir, no son la misma persona, son personas distintas, acuérdense. Entre Padre e Hijo es la clara distinción que surge de la generación, ¿sí? Jesús es Dios Hijo, Jesús, Dios Hijo, es engendrado por el Padre, por lo tanto, Él no es el Padre, ¿sí? Para que Cristo sea Dios de Dios, Él es Dios que viene de Dios Padre, eterno de eterno, plenitud de plenitud, ¿sí? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿ya? Ok, ahora voy a leer el credo de Atanasio. Nomás lo voy a leer, no lo necesito ni siquiera de explicar. Ok, esto es un sinopsis de lo que acabé de leer y luego vamos a acabar con los dos versículos y luego ya se acabó. Entonces, deme por favor unos 5 minutos nada más, ok. El credo de Atanasio dice: ahora bien, la fe católica es que adoramos a un Dios único, a un solo Dios, ¿verdad? En Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, es decir, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, no, son tres personas distintas, ni dividir la sustancia, no son tres dioses, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, son un solo Dios, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, tres personas distintas. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, son un solo Dios. Igual en la gloria, coeterna la majestad. Tal como es el Padre, así es el Hijo. Y así es el Espíritu Santo. El Padre increado, es decir, que no fue creado. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. Increado. El Padre infinito, el Hijo infinito y el Espíritu Santo infinito. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, sino un ser eterno, un solo ser eterno, un solo Dios. ¿Ah? Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser increado e infinito. Así también el Padre es todopoderoso, el Hijo todopoderoso, el Espíritu Santo todopoderoso. Y sin embargo, no tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no tres dioses, sino un solo Dios. Así que el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no tres señores, sino un Señor, un solo Señor.
Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, ¿sí? Es decir, esto es revelación, esto es lo que Dios nos reveló, lo tenemos que creer. Entonces, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no está hecho de nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado, ¿sí? Recibió todo directamente del Padre desde la eternidad. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Por eso decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. No hecho, no creado, ni engendrado, sino procedente, procede del Padre y del Hijo. Entonces hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, y el Espíritu Santo, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad no hay nada antes ni después, ¿verdad? No, no viene otra persona después, una cuarta persona de la Santísima Trinidad. No, no, no. Nada mayor ni menor, ¿verdad? El Padre no es más Dios que el Hijo, no. Los tres son un solo Dios, son el mismo Dios, misma naturaleza, sino que las tres personas son coeternas, existen desde siempre. Las tres personas divinas desde siempre existían juntos. En, no había ningún momento donde solamente era el Padre, no, desde siempre existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Coeternas y coiguales, una sola naturaleza. De modo que en todo, como quedó dicho antes, se debe adorar a la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Por tanto, quien quiera estar en estado de salvación, si te quiere salvar, debe pensar así de la Trinidad. Entonces debes de creer esto si te quieres salvar. Ok, ahora ya se acabó, hermanos. Jesús resucitado está con los apóstoles y les dice estas palabras. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Cuando bautizan a alguien, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente espiritualmente, sino también físicamente en la Eucaristía. Nuestro Señor Jesús está con nosotros siempre.